ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a Consultas Islámicas. Estamos de vuelta con ustedes hoy, jueves 24 de diciembre de 2015, correspondiente al 12 del mes de Rabi' al-Awwal de 1437, según el calendario lunar islámico. Y para ello, inshallah, estamos dispuestos a contestar sus preguntas relacionadas con estas fechas del año y también con otros aspectos, con otras cuestiones del Islam, de la jurisprudencia islámica o lo que es el corpus legal islámico conocido como fiqh. Para ello, para contestar sus preguntas, tengo el placer, como siempre, de dar la bienvenida a Tawfiq Suddad al-Harraq. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Bien, Marcelo. Encantado de estar de nuevo contigo y encantados los dos, inshallah, de estar con ustedes para, inshallah, acompañarles en los próximos 60 minutos y abarcar diferentes temas de interés que nos llegan a través de las siguientes vías. Tienen ante ustedes el email que es consultas@cordobainternacional.com y también tienen las redes sociales, sobre todo la página de Consultas Islámicas en Facebook, que es facebook.com/consultas islámicas. Hermano Tawfiq, como se suele decir en materia de fiqh, que las circunstancias o los eventos también tienen mucho que ver a la hora de analizar, digamos, o pronunciarse desde un punto de vista jurídico. Y estamos en unas fechas indicadas o unas fechas destacadas para ambas religiones, para el Islam y para el cristianismo. En el caso del cristianismo, pues es una fecha que es considerada como la fecha del nacimiento de Jesucristo, nuestro profeta Jesús, que la paz sea con él. Y también desde el punto de vista islámico, además del nacimiento de Isa alayhi salam, de Jesús, que la paz sea con él, pues también es una fecha que muchos eruditos han indicado como la fecha de nacimiento del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Se trata del Maulid, ¿no? El nacimiento de Muhammad, la paz sea con él. ¿Qué consideración debería tener esta fecha? ¿Es una Eid? ¿Es una fiesta? ¿Es una simple dhikra? Es decir, una fecha en la cual conmemoramos o nos acordamos de la figura de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y digamos destacamos su importancia. ¿Qué consideración se tiene desde el Islam acerca de esta fecha? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día de juicio final. Amén. La verdad es una pregunta sumamente importante. Sí. Es un tema que ya sabemos cuando se acercan estas fechas surge de nuevo la polémica. Y siempre se plantea, ¿no? Exactamente. Y sería muy bien arrojar un poco de luz, teniendo ciertas, digamos, reglas metodológicas al tratar este tema u otros semejantes. Adelante. Primero, nuestros sabios, sobre todo lo que tú muy bien has mencionado, esta máxima del usul, de los fundamentos de la jurisprudencia, al-munasabatu shart, digamos, las circunstancias de la revelación, sea de la área coránica o incluso de las circunstancias cuando del hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, son importantísimos a la hora de deducir el veredicto o las lecciones que podemos sacar. Pero también hay otra máxima muy importante, es lógica y al mismo tiempo también es jurídica. ¿Cuál es? Sobre todo es al-hukmu ala al-shay'i far'un min tasawwurih. Debemos tener siempre la concepción muy clara en nuestras mentes. Esta concepción que hacemos mental es importante a la hora de deducir, de establecer un veredicto, un juicio legal. El juicio legal deriva de esa concepción, totalmente, digamos, original que tenemos. Si no está clara la concepción,
por consiguiente, ya sabemos cómo va a ser, digamos, el veredicto o el juicio legal. Erróneo o confuso, ¿no? Totalmente. Y de ahí es muy importante de qué estamos hablando. Estamos hablando de un Eid, de una fiesta ta'abudía, litúrgica, canónica, Sí. o estamos hablando simplemente de una dhikra, de recordar un acontecimiento, un evento. Acabas de mencionar ta'abudía, es decir, ibada. Vamos a pasar dentro de un segundo a hablar de la diferencia entre la ada y la ibada, la costumbre y la adoración, pero digamos enfocar más bien ahora mismo la diferencia entre una fiesta, Eid, y lo que acabas de decir de dhikra, es decir, de recordar una figura en una fecha, ¿no? Sí, es importante porque los términos llevan conceptos y si no nos aclaramos quizás vamos a deducir veredictos o juicios que quizás no están totalmente fieles a esta lógica o a esta metodología. La palabra Eid deriva del árabe de una manera léxica, ada yaudu, algo que va y viene, algo que vuelve siempre. Y de ahí el Eid se ha llamado fiesta, se repite cada año. Esta es la palabra, digamos, un poco léxica a nivel lingüístico de la palabra. Dhikra más o menos recordar algo. No quizás se repite o quizás algo que ha pasado por su connotación, por su importancia. Y de ahí es importante pues, recordarlo por las lecciones, por su importancia, digamos, en la cultura, en la identidad, incluso para mantener viva ciertas lecciones. Esto es importante. ¿Tiene algo que ver con la ley Udhakkirhum bi'ayyamillah? Exactamente, esto es la segunda fase, digamos, la terminología jurídica. Sí. Eid, quizás ya lo hemos entendido en su definición léxica, pero Eid en el concepto litúrgico, canónico, ta'abbudi, como un acto de culto, como un acto de adoración a Allah, glorificado sea, pues tiene esta significación léxica que va y viene, se repite, pero si le añade cosas un poco, ahí está donde está la diferencia, ahí está la pregunta del millón. Es un acto de culto, aparte que se repite, pues se junta con una oración, junto con un sermón. Con una liturgia, khutbah, ¿no? Una liturgia totalmente, para entendernos. De ahí, el Eid Ta'abbudi, esta fiesta litúrgica, ya sabemos en nuestra amada y querida región islámica, tenemos más o menos 3. Un Eid, una fiesta semanal, y 2 anualmente, pues se repiten. La semanal es el Eid o la fiesta del viernes. ¿Y qué constatamos cuando hablamos de la fiesta del viernes? Una khutbah, un sermón y una oración que consta de 2 actos, de 2 raka'at. De la misma manera encontramos las 2 siguientes. El Eid del fin de Ramadán, Eid al-Fitr, khutbah, sermón del imam y una oración de 2 raka'at. Y por consiguiente tenemos la fiesta del sacrificio, Eid al-Adha. ¿Qué constatamos? Lo mismo, una khutbah y un sermón del imam junto con una oración de 2 rak'at, de 2 actos. Esta es digamos, la definición exacta, correcta, para entender si estamos hablando de un Eid ta'abbudi, de una fiesta litúrgica. No tenemos que mezclarla con un Eid fuera de la liturgia, algo pues nacional, social, cultural o político, que forma parte de la historia. Según tú, ¿existe esta diferencia? Según tu opinión y la de muchísimos eruditos, existe esta diferencia, pero otras personas te dicen que, por ejemplo, el Mawlid Nabawi, esta memoria, por así decirlo, este día, digamos, de celebración del nacimiento del profeta Muhammad, que la paz sea con él, te dicen, nadie lo ha celebrado, ni el mismísimo profeta sallallahu alaihi wasallam, ni los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni las personas que vinieron después, que son los tabi'un, es decir, las primeras generaciones del Islam, pues era algo inaudito, algo que no se practicó, y entonces ha sido algo que llegó muchísimo más posteriormente, algo inventado, y al hablar de una invención como esta, o una innovación en la religión según ellos, pues es inevitable hablar del concepto de bid'a, ¿no? Sí, muy bien, pero ¿de qué estamos hablando? Debemos aclarar los términos. Hablando de esta manera, con este discurso, pues yo respeto, pero estamos ya dando por hecho que es un acto de culto. La definición del Mawlid Nabawi, del nacimiento de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Si damos por aludidos todos que es un acto de culto, que no estamos de acuerdo, según la definición, ninguno, ni los pros o los contras, han dicho que el Mawlid, o el nacimiento del profeta, celebrarlo como si fuera un acto de culto, como Eid Ta'abbudi. Ninguno. Entonces,
La palabra vamos, bid'a solo tiene... en este contexto vamos a aclararlo, pero primero, estamos hablando de un acto de dhikra, de un recordatorio, de un gran acontecimiento, un día importantísimo en la vida de los musulmanes, me atrevo a decir, de toda la humanidad, nacimiento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo que significa y los mensajes que podemos sacar. Nadie ha dicho que es un Eid ta'abbudi, nadie. Nadie ha dicho que la fiesta o el nacimiento o la celebración del nacimiento de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un acto de culto. ¿En qué sentido? Lo que hemos dicho anteriormente, que la fiesta del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se celebra con una khutbah de un imam, con una oración de 2 rakat, nadie lo ha dicho. Desde el primer día de la umma islámica hasta hoy. Si es una dhikra, la pregunta es, ¿cómo la vamos a celebrar? Decir que no se ha hecho durante la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y mucho menos por los 4 o los 5 califas bien guiados y las 3 generaciones bien guiadas, me refiero al famoso hadith de Abu Huraira, khayrukum qarni thumma alladhi yalih thumma alladhi yalih, el mejor de vosotros es mi siglo, mi generación, se refiere a siglo, y 2, más o menos hasta el año 323 de la Hijra, en el cuarto siglo de la Hijra, en la época de Harun Rashid, para situarnos de una manera histórica. Pero no, esto no es un fundamento, no es un argumento para... No todo lo que no ha hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es haram, es prohibido. Lo haram es aquel que nos ha dicho de manera textual, directa. Hay muchísimas cosas que no lo ha hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam y tiene su explicación. El profeta sallallahu alaihi wasallam no comía ni ajo ni cebolla, por ejemplo. ¿Esto significa que nosotros tampoco podemos comer? Hay cosas que son especiales para el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero la manera de, si el profeta ha dejado algo, no es suficiente para nosotros, que es un acto, ya es prohibido, sino el profeta sallallahu alaihi wasallam debe pronunciarse de una manera directa. Y algo tan importante, tratarlo de una manera litúrgica, pues ¿qué costaba a nuestro amado y querido mensajero Muhammad decirnos que no celebráis o celebrar o no celebrar? De ahí la pregunta, si seguimos esta lógica, yo puedo también pues, dar otros ejemplos. En la época del profeta Muhammad, la paz sea con él, había pues, en las mezquitas alfombras. Hoy todas las mezquitas del mundo pues tienen alfombras. Según esta lógica es una innovación, pues debemos sacar todas las alfombras. Pero son 2 tipos de innovaciones diferentes. El mihrab, este mihrab que tenemos aquí, por ejemplo, si se hace para dirigirnos al Qibla, en la época del profeta, o en la mismísima mezquita del profeta Muhammad, la paz, ¿había mihrab? Pues no había. Ahora tenemos hasta en la misma mezquita del profeta hoy en día, pues hay un mihrab. En la época del profeta Muhammad se hacía tarawih, estos rezos nocturnos de Ramadán, de todo el Corán, pues no se Pero hace. el argumento de estas personas es que el tarawih o el mihrab, la generación siguiente, que son los sahaba, son los que introdujeron este tipo de vida, ¿no? Pero esto es gravísimo, es decir, que la generación tiene el derecho de legislar en el Islam. Esto es gravísimo, decir que alguna persona, excepto el profeta sallallahu alaihi wasallam, tiene el derecho de añadir o omitir algo en el Islam. Esto hay que repensarlo. Sino lo único que legisla es Allah subhanahu wa ta'ala y su amado y querido mensajero Muhammad, la paz con él, y de ahí nuestro deber es seguirlos. En cuanto a las personas que dicen que es ilícito, hay personas que dicen es ilícito en sí, porque es una bid'a y nadie de estas generaciones lo ha hecho. Hay otras personas que dicen es ilícito por lo que se puede cometer, cosas que son ilícitas en Islam que se pueden cometer en este contexto y en estas celebraciones. Es decir, haramun li dhatihi, haramun li ghayrihi, es decir, ilícito por algo que está mal en la misma celebración o ilícito por algo ajeno que puede tener lugar en la celebración, ¿no? Sí, aquí ya todos los pros y los contras estamos entrando en un campo de ijtihad, de un esfuerzo intelectual de entender y cumplir los textos. Y está de la misma manera, tienen el derecho unos como los otros. Si ellos han entendido de esta manera que es prohibido en sí mismo por el simple hecho de que es una vida que alguien no la ha hecho, hemos visto no es suficiente para que sea haram o prohibido. No es un argumento suficiente. No es suficiente porque entender el vida, que todo lo que nos ha hecho en el profeta sallallahu alaihi wasallam, vamos a tener un Islam histórico y geográfico de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, el siglo VII, y esto es gravísimo. Si no, todos sabemos que el Islam es válido y apropiado para todo espacio y tiempo.
Abu Bakr Siddiq ha hecho cosas que no ha hecho ni siquiera el profeta sallallahu alaihi wasallam. Omar y todos ellos han hecho cosas. Su ijtihad, ¿no? Su ijtihad de entender, Abu Bakr Siddiq ha recopilado todo el Corán. Al principio, pues rehusó, no ha podido, porque ¿cómo atrevo a hacer algo que no lo ha hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam? Pero cuando ha visto que tiene beneficio y no contradice, digamos, los fundamentos del Islam, después de hacer mucho salat sehara, la oración de la petición de que Allah te guía para tomar una decisión u otra. Y Omar ibn Khattab ha hecho algo. A la hora de las guerras, de las conquistas, pues había lo que se llamaba el botín, que se repartía entre el ejército. Omar ibn Khattab, que Allah esté complacido con él, cuando conquistó Persia, el imperio sasánida, no ha hecho lo que ha hecho al profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo ha cambiado. Lo ha cambiado. Ha pedido impuestos, el haraj. Y ahí podemos... Uthman ibn Affan ha añadido 2 adán y los adanes del Jumu'ah. Hay que entender estas cosas en este contexto. Estamos hablando de algo que es costumbre, que es simple un acontecimiento, una dhikra, o estamos hablando de un acto de culto. Si estamos de acuerdo que no es un acto de culto, ahora, si es solamente una costumbre que se repite, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a celebrar? ¿Lo celebramos con algo que acuerda con la Sharia, con la legislación islámica, o lo vamos a celebrar de una manera que contradice los preceptos islámicos? Esta es la pregunta. Y entra de algo que es más o menos lo que estamos entendiendo, algo mubah. ¿Qué significa mubah? De los 5 preceptos de las normas o los juicios legales, tenemos el mubah que Allah subhanahu no nos ha ordenado y tampoco nos ha prohibido. Sí. Lo ha dejado a nuestra decisión según el interés y el beneficio que tenemos en esto. Y si hacemos una lectura de nuestro contexto hoy en día, respetando la otra opinión, por supuesto, vamos a llegar a una opinión más o menos consensuada entre todos. Hoy mi hijo o mi hija, naciendo en este contexto, un país no musulmán, conoce a Jesucristo, la pasa ahí con él, por la Navidad, por la Semana Santa, por la cultura, por el país, por los medios de comunicación, por sus amigos, pero desconoce a nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿No sería quizás de una manera útil, interesante e inteligente celebrar un día de una manera recordar, como ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala, hazles recordar estos días, estos acontecimientos de Allah subhanahu wa ta'ala como lecciones en esta vida? No. Y no será importante que nuestros hijos pues se acerquen a la mezquita, al centro cívico, a cualquier sitio, y que sepan quién era Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quién eran sus características, sus modales, qué era su mensaje, qué predicaba, y a los no musulmanes. Entonces hay un beneficio en ello, ¿no? Hay una maslaha, hay un beneficio. De ahí el término, incluso el concepto que debemos más o menos aclarar, es el bid'a que tú mencionabas antes. No todo lo que nos ha hecho el profeta Muhammad es bid'a, innovación negativa. El Imam Shafi'i, uno de los 4 grandes, ya sabemos, tenía un concepto un poco más, digamos, cercano a la realidad del bid'a, de esta terminología. Sí. Existía una bid'a, pues, hasana y otra sayya, una vida positiva y otra negativa, una vida buena y otra no tan buena. Una innovación Una buena. innovación buena y otra no tan buena o mala. Y su escuela, sobre todo, refiriendo al gran imam Nawawi, o el gran imam que era el sultán de los ulemas, el Izz ibn Abd Salam, y su discípulo Maliki, no era Shuhabdi al-Qurafi, pues dividían el bid'a en los 5 pues, conocidos conceptos del hukm shari, categorías del juicio legal, del haram, el halal, el makruh, el mubah, todo esto, el bid'a. Una bid'a puede ser obligatoria, como lo ha hecho Abu Bakr a la hora de recuperar el Corán, una bid'a puede ser haram, que todos conocemos, porque contradice los preceptos de Allah y su mensajero, y una bid'a mubaha en todas estas 5 categorías. Pues no solamente hay que encerrarse en una escuela, una corriente islámica, sino hay que abrirse a todas, teniendo estos digamos, términos muy importantes a la hora de emitir este juicio a otro. Brevemente has mencionado la cuestión del beneficio, que es especialmente en un contexto occidental, un contexto donde los musulmanes somos minoría, que es beneficioso hacer que nuestros hijos, nuestros jóvenes, especialmente recuerden al profeta sallallahu alaihi wasallam, aprenden acerca de su vida y estudien su sira, su biografía, etc. Pero algunos de los detractores pueden decirte, por ejemplo, que no se sabe la fecha exacta de nacimiento del profeta, que la paz sea con él. Algunos dicen que es el día 8 de Rabi al-Awwal, otros dicen que es el 12 de Rabi al-Awwal, otros dicen que el 22. Hay una confusión, digamos, en cuanto a las fechas. ¿Y por qué
deberíamos elegir una fecha en concreto, ¿no? Para ello. ¿Y desde cuándo los musulmanes celebramos de una manera exacta los acontecimientos, digamos, islámicos? Sabemos que desde el primer día que el califa o el segundo califa, Omar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, con aquel famoso Consejo de Estado, ha tomado una decisión importantísima, que es tomar el año Hijri, el calendario islámico. Y el calendario islámico ahora lo estamos iniciando a partir del mes Muharram. Y nosotros sabemos con cierta certeza que la Hijra o la emigración del profeta no hubo en Muharram, sino más o menos en otros meses, teniendo la gran polémica que hay entre los historiadores. Pero no importa la fecha, lo que importa en todas las lecciones, si estudiamos los relatos coránicos, habla de muchísima gente, civilizaciones, profetas, personajes, pero no ni nombres, ni fecha. ciudades, ni cuantas, ni colores. Lo importante es la lección. ¿Qué importa quizás el día o la fecha? Lo importante es las lecciones que sacamos de este día tan importante. Incluso en este Consejo de Estado, para elegir el inicio del calendario, hubo una propuesta. ¿Por qué no iniciamos con el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, junto con otras propuestas, y al final pues ya se quedaron con la hijra como inicio? Me imagino que cuando ese compañero sahabi del profeta, que la paz sea con él, hizo esta propuesta de iniciar el calendario con el nacimiento del profeta, que la paz sea con él, nadie la acusó de imitar a los cristianos. No, al contrario, esto ya sí significa que algo que se aceptaba, y de ahí es la importancia que debemos tener. Incluso el propio Corán, es que hace falta meditar nuestro libro sagrado, porque el Corán nos insta en más de una línea de tadabbur, de este concepto de meditación. Es lo que nos hace falta. El Corán nos habla de nacimientos de otros profetas. ¿Por qué? Cada vez que leemos estos pasajes coránicos, estamos celebrando su nacimiento, el nacimiento de Jesucristo, la paz sea con él, que este año, gracias a Dios, pues han coincidido más o menos los dos. Nos ha hablado de unos pasajes larguísimos del nacimiento de Moisés, la paz sea con él. Y Yahya, Juan, lo que aquí se conoce como Juan el Bautista, sí. Y Zacarías y de otros. Sí. ¿Por qué? La pregunta es que no es una anécdota, sino que realmente es una celebración de es que nos invita a celebrar y meditar sobre ellos. Incluso Jesucristo, en una aliyah famosísima en el Corán, nos habla de esto. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Hablando desde el primer día de su nacimiento, ya decía, declarando esta declaración universal de derechos humanos: la paz sea sobre mí, el día que nací, el día que moriré, fallezca, y el día que pues resucitaré. Sí. ¿Qué significa esta aliyah? Cuando tú pasas recitando esta aliyah, meditando, yo creo que si no hacemos una meditación tadabbur del Corán, pues quizás solamente estamos haciendo una recitación sin profundizar. Mecánica, ¿no? Sí, exactamente. Pasando ya al otro evento que coincide en estas fechas, que es el nacimiento de Jesús, la natividad de Jesús, o la Navidad, como se denomina aquí. ¿Qué consideración se tiene de este gran profeta? Bueno, te pregunto y digo gran profeta, pero más o menos, ¿cómo lo ve el Islam al profeta Isa, Jesús, Jesucristo, el Mesías? Que la paz sea con él. Ya sabemos que los 6 pilares del imán, de lo más fundamental del Islam, los 6 pilares del imán, para ser musulmán hay que creer en 6, digamos, pilares, pero pilarísimos. Uno de ellos es creer en todos los profetas y mensajeros que Allah ha enviado a esta humanidad. Y uno de estos profetas y mensajeros, no solamente profeta y mensajero, sino de los 5 más importantes de este ranking de los profetas y mensajeros, es nuestro amado y querido mensajero Isa, Jesús, Cristo, el Mesías, la paz sea con él. Y aparte es más cercano a nosotros a nivel un poco cronológico y histórico. Dato más, Jesucristo, ¿cuántas veces ha mencionado en el Corán? Isa como Jesús, así, nombre de pila, pues 25 veces. El Mesías, el ungido, el Cristo, el Mesías, depende de las tradiciones, unas 11 veces. Hijo de Mariam, Ibn Mariam, hijo de María, 33 veces. Si sumamos 33 más 11 más 25, pues 50. Jesús, Cristo, 69 veces se ha mencionado en el Corán. Esto ya destaca más o menos la importancia y su valor. Muhammad, la paz sea con él, que a él
le ha sido revelado este libro, sagrado y noble Corán, solamente ha sido mencionado Pero por esto su quiere nombre decir- 4 veces. Pero esto quiere decir que el valor de Jesús en el Corán es más grande No, que el de solamente Mohammed. que la importancia que el Corán ha tenido en consideración de esta manera y sin mencionar capítulos de una manera directa o indirecta, pues tenía que ver muchísimo con Jesús, la paz sea con él. Sí. El capítulo de María, Sí. la Virgen María, la paz sea con ella. El capítulo de la Ali Imran. familia de María, Ali Imran, San Joaquín y Santa Ana, padre y madre de María. Y el capítulo del Maida, la mesa servida, lo que se conoce como la última cena, no sé qué. Sí. Es que esto nuestros hermanos cristianos no los conocen. De ahí la consideración y el estatuto que tiene Jesús en nuestra región. Yo he hecho un estudio así comparado. Lo que se habla de Jesús en el Corán ni siquiera existe en los 4 evangelios Exacto. canónicos. Ujú. Hay, Sobre todo su infancia. su infancia, hay cosas de la infancia y de la vida del profeta Jesús que no se mencionan, al menos en los evangelios canónicos. Quizá en algunos evangelios que posteriormente fueron considerados como apócrifas, quizá se mencionen algunas de esas cosas. Se plantean siempre en estas fechas, la Navidad, pues las mismas preguntas todos los años, ¿no? Empezamos con una que quizás es la más repetida, quizá no la más polémica, eso sí. Digamos, técnica, felicitar, la felicitación de estas fechas a los cristianos, a nuestros vecinos, a nuestro entorno, que normalmente son cristianos de religión o simplemente de tradición, ¿no? Esto los sabios lo han tratado en el campo del adat, de las costumbres. No hay que mezclar los términos. A veces cuando se debaten estos temas, se mezclan la metodología de las costumbres con la metodología de los ibadat, de los Y la actos. aqida, ¿no? Y lo peor, que es lo más grave, que es Del credo. del credo y las creencias. Sí. En Islam, cada disciplina tiene su propia metodología, igual que el Y resto. terminología. Y terminología. Y esto es algo normal. Las ciencias sociales tienen su propia, cada disciplina tiene su propia metodología. Las ciencias exactas lo mismo. ¿Y por qué no hacemos este respeto a las demás ciencias teológicas e islámicas? Sí. El tema del adat, de las costumbres, tiene un apartado que ya todos sabemos, tahiyya. Si alguien te saluda o te felicita, pues por lógica y también por jurisprudencia, es deber tuyo contestar o responder a esta tahiyya. La alía coránica es famosísima. Si alguien te saluda, cuando te saludan, debemos saludar de las mejores maneras. O si no, por lo mínimo, devolver el mismo saludo. Esta alía nos dice, si alguien te felicita por el Ramadán, sin entrar en la jurisprudencia, oye, feliz Ramadán musulmanes. Y esto nosotros como musulmanes españoles nos felicitan desde las instituciones hasta los vecinos de al lado. nuestro entorno, ¿no? Y entonces, por un poco lógica y por ciudadanía y por vecinidad, Cortesía. y por cortesía y por educación, cuando toca, digamos, la fiesta de Navidad, hay que devolver el saludo, como ha dicho el Corán, o bi'ahsana minha, o quizás mucho mejor, de las mejores palabras o las mejores maneras. ¿Pero solo devolver o también felicitar? Empezar nosotros felicitando. Es mubah. a Hay nuestros- opinión Sí. que ve totalmente haram o prohibido felicitar a los cristianos en sus fiestas. ¿Por qué lo ve así, esa opinión? Lo ven no en sí mismas, es lo que le puede conllevar de una manera un poco hipotética, como una hipótesis. Es lo que se conoce en la escuela maliki, saddu dara'i. Es permitido, pero se nos va a llevar a algo, al final quizás entonces cerramos o cortamos por lo sano. Sí. Pero esta, digamos, esta terminología jurídica Ese acercamiento, ¿no? tiene también sus circunstancias históricas. Sí. En la época de los tatarianos, los mongolios, hubo una invasión y ahí quizás la jurisprudencia islámica trató estos temas teniendo las circunstancias geográficas, históricas y políticas. La famosa fatwa de Sheikh Islam ibn Taymiyyah y todo esto. Sí. Pero las circunstancias han cambiado. Hoy tenemos el Consejo Europeo de Fatwa e Investigación, teniendo respeto desde la máxima coránica, lakum dinukum waliya din, esto es clarísimo y todo el mundo lo sabe. Tenéis vuestra religión y nosotros tenemos la nuestra. Y de ahí las felicitaciones dentro de lo que es las tradiciones y con las palabras, digamos, más o menos islámicas. No estás reconociendo la Santa Trinidad cuando felicitas. Incluso si hacemos un análisis un poco, es la natividad de un
profeta. Un profeta. Entonces, ningún Dios tiene natividad o tiene nacimiento. Entonces, ya no es Dios entonces es humano. Si el mensaje ya más o menos ya tiene algo que ver con el concepto islámico de Jesús, que es uno de los 5 más grandes e importantes profetas y mensajeros. No es una obligación celebrar a los cristianos, es algo que entra de lo mubah, de lo permitido. Hay que entender este concepto muy importante, pero por cortesía, por vecinidad, por derecho del vecino que nos ha recomendado el profeta sallallahu alaihi wasallam, su buen trato y su benevolencia, está permitido dentro de lo que es el buen trato. No entra en aceptar al otro sus creencias. Esto hay que matizarlo bastante. No vamos a entrar en las celebraciones, si es permitido o no participar en las celebraciones, pero sí que Warda nos pregunta esta pregunta que está muy relacionada. Dice, Salam alaikum, tengo una amiga que no reza, pero ayuna solo en Ramadán y aparte en Navidades le compra regalos a su hermana, como si se lo hubieran enviado los Reyes Magos. Nos pregunta si esto es haram y qué tengo que hacer. Dice, yo ya que es mi amiga, si debo ir con ella o es mala influencia y debería alejarse de ella. No, eso es un tema sociológico mucho más que religioso. Viviendo en un contexto hay que mantener la identidad, la personalidad cultural, ideológica, religiosa tuya. Esto lo han hecho todas las civilizaciones. Los españoles cuando han ido a Suiza, Alemania, tenían su barrio español hasta hoy en día. Porque mantener su identidad, su cultura, su comida. ¿Estás diciendo que deberíamos vivir en guetos? No, no en guetos, en mantener los conceptos culturales, no los guetos demográficos. Esto es derecho de todo el mundo. Y los musulmanes en un contexto quizás mayoritario no musulmán, pues tienen lo más valioso y sagrado, que sus culturas. Es que perder tus raíces, si no estás en términos sociológicos integrado en tu propia cultura, no vas a integrarte en otra. Esto ya es desde luego desde el punto de vista no solamente sociológico, sino hasta psicológico. Si no tienes tu personalidad, tu identidad, quizás vas a tener problemas. Y de ahí es importante tener tus propios, digamos, y al fin y al cabo son compartidos, no son algo exclusivo de una religión o de una cultura, al contrario, son valores. De ahí, pues yo creo que la hermana, viviendo en un contexto, pues debe abrir un diálogo con esta hermana, teniendo también los valores, las fiestas nuestras, también hay cosas culturales importantes. Y sin encerrarse quizás en un gueto cultural o religioso, que esto ya es lo más peligroso, pero tampoco hay que perder todas las raíces. Pero dialogando y hablando siempre se entiende la gente. O sea, ¿debería mantener el contacto con ella? Sí, siempre abogamos por el contacto, por el diálogo, y hablando y con la vida, con la relación, con esto, pues la gente, alhamdulillah, pues aprende, y siempre cuando son cosas positivas. Se trata de valores positivos, trata de sumar, no restar. También los musulmanes deberían, desde mi punto de vista, tener en cuenta las dos festividades grandes que tienen, que es el fin de Ramadán, el Eid al-Fitr, y Eid al-Adha después de la peregrinación. Y también con los niños, regalarles cosas, hacerles pasarlo bien en esos días, ¿no? Es esto, por esto, saliendo del campo quizás litúrgico de la palabra Eid o fiesta, es recomendable también hacer fiestas culturales para mantener tu identidad. Es que incluso en la raíz histórica de esta fiesta que tú mencionabas al principio, el Mawlid Nabawi, nacimiento del profeta, ha sido por esta razón. Los hermanos Contra sacan una historia, una versión, pero no sacan la otra. La versión de los Imam al-Maqrizi, de Egipto, ¿no? de los shiís de Marruecos y de Egipto, Sí. de los Ubaydi, que a Marruecos se cambiaron de nombre para camuflar su secta, o Fatimís. Y la verdad era, más o menos se habla incluso de un origen judío, Maymun al-Qaddah, Ubaydullah ibn Maymun al-Qaddah, que fundó su secta y su estado Ubaydi en Marruecos, pero como no funcionó, se ha ido a Egipto cambiando Fatimí y ahí quizás se inventó. Y por ser una invención así chiita o no sé qué, ahí está su juicio de haram o halal. Pero esto es un poco... no sesgado, es ¿no? Sesgado. De la misma manera, esta es la versión del Imam al-Maqrizi en su famoso libro, pero también tenemos la otra versión del Imam Ibn Kathir. Y sabemos que Imam Ibn Kathir, su escuela, pues saca otra versión. ¿Cuál? Saca de un imam suní, que el imam Abu Sa'id al-Muzaffar, era un imam de lo que hoy se conoce como la ciudad kurda de Erbil.
y él mismo, por, digamos, vivir junto con los cruzados, y ahí se celebraban, pues tenía un poco miedo que los musulmanes, de una manera sociológica, el contacto geográfico, se estaban un poco perdiendo sus raíces. Pues habló con ciertos sabios de la época grandes y fundó, o quizás inventó, en el buen sentido de la palabra, esta celebración para que la gente no se olvide o quizás recuerde mucho al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conociendo su sira, su biografía, sus valores. Que ha sido manera un poco inteligente de conservar los valores. Hoy mismo quizás también nosotros, los musulmanes en este contexto, pues el nuevo año hijri, sería también interesante pues dar regalos a nuestros hijos, que esto también es muy importante. Claro. Es importante para inculcarles este tipo de valores y tener en cuenta las grandes figuras islámicas, como por supuesto la figura del profeta, que la paz sea con él. Y vean que también en los ayat, en las celebraciones islámicas, hay júbilo y hay pues un ambiente que les da cabida a los más jóvenes, ¿no es así? Sí, es importante porque al fin y al cabo, si hacemos un análisis y analizamos las cosas, el tema ¿cuál es? El tema es Dikra, no sé si hay tiempo. Sí. Nos vamos a una pausa y hablamos de ese punto después de muy pocos minutos. Nos vamos a esta pequeña pausa de publicidad y volvemos enseguida. Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Nos hemos ido a una pequeña pausa y interrumpimos a nuestro hermano Tawfiq porque estabas hablando de una reflexión acerca de la cuestión del Maulid, ¿no? Sí, aparte de lo que hemos dejado claro, que se trata de una ada, de una tradición, no es una ibada, no es un acto de culto y una, digamos, algo de adoración, con lo que hemos sabido, y ahí hay que tener muy claro. La ada, cuando es algo de traducción, la norma jurídica es al-aslu fil adati al-ibaha. La norma, la base, al tratar temas de costumbres, es la permisión hasta que se demuestra lo contrario. Y también, lo que tú mencionabas antes, pues el hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Es una norma jurídica. El juicio legal que vamos a dar a algo depende de las causas. Si hay causas que nos dan que esto nos va a conllevar a algo haram, lo vamos a declarar como prohibido. Y si hay causas o circunstancias que dan por consecuencia o como resultado es algo que es permitido, pues ahí el veredicto será permitido. Hay que tener muy bien esto. Pero la reflexión que debemos hacer es nuestra manera de contemplar o meditar la historia, sobre todo nuestra historia islámica. Y la historia islámica es totalmente diferente de lo que es el libro de Allah y la Sunna. Esto es importante. ¿En qué sentido? Los libros o las fuentes del Islam son el libro de Allah, el noble Corán, y la Sunna. Sí. Ahí ya son, digamos, sobrepasan los espacios y los tiempos, son en términos absolutos, trascendentales. Pero la historia es algo religiosidad, es la manera de comprender estas dos fuentes. Tenemos lo bueno y lo malo. Pero interpretaciones que se acercan a lo correcto y a lo correcto, a lo incorrecto, a lo moderado, a lo violento, tenemos todo. Nuestra historia no es tan sagrada como nuestras fuentes. Y si queremos juzgar o opinar del Islam, hay que ir directamente a las dos fuentes, nunca a la historia de los musulmanes. Esto es lo que hacen quizás los medios de comunicación o los orientalistas, que lo que llamo ahora el orientalismo académico, hemos pasado al orientalismo mediático, que hoy se llama como islamofobia. ¿Cómo tenemos meditar o contemplar nuestra historia islámica? ¿En un concepto dinámico o en un concepto estático? Si vamos estático, si vamos inmóvil, digamos, o inmutable. Nuestra historia se mueve, es dinámica. Y de ahí el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam nos invita a hacer esta reflexión. Incluso con el nacimiento de Jesús, la paz sea con él. ¿Qué es lo que ha nacido dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí, dentro de los musulmanes? Ha nacido Muhammad sallallahu alaihi wasallam para declarar los derechos humanos, para declarar la misericordia, para declarar. Tú y yo como seguidores y amantes de este gran personaje y profeta y mensajero, ¿qué es lo que van a hacer dentro de nosotros? No solamente dentro de un día. El adán se repite su nombre, los 5 rezos de Muhammad, la paz sea con él. La iqama, el tashahhud, cuando estamos rezando, en cada acto de salat. Esto nos invita a reflexionar. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa ta'ala es وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, que ha creado la historia y la vida, cada día está en otro asunto distinto. Sí. Tú y yo tenemos que estar siempre dinámicos.
Si estamos en este concepto, dinámicos, cambiando, quizás nos vamos a separar de estas dos fuentes del libro, porque vamos cambiándonos de cada vez por dos. Y de ahí Allah subhanahu nos ha legislado lo que se llama dhikr. Dhikr, si lo vamos a traducir al caso, que es recordar. Debemos recordar para estar en contacto con Allah, con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De la misma raíz lingüística, la palabra recordar a Allah, viene la palabra que hemos... Dhikra. Sí. ¿Qué es el recuerdo de quién? De nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Sí. Esto es importante, porque al hacer este recuerdo, no va a estar en ghafla, no vas a estar un poco... Sí. Desconectado. Y en desidia, sino que despiertas tus sentidos y tu conciencia. Exactamente, por esto siempre tenemos esta fasl y wasl, lo que llaman. Hay veces contactamos y hay veces desconectamos, pero el dhikr, el recuerdo de Allah y el recuerdo de su mensajero Muhammad nos mantendrá, inshallah, siempre en buena armonía y equilibrio. Y de ahí el hadith famoso del profeta sallallahu alaihi wasallam: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. Si tú recuerdas a Allah subhanahu wa ta'ala, si tú recuerdas a tu amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estarás vivo. Y al contrario, si no lo recuerdas ni a Allah ni a su amado querido mensajero Muhammad, estarás muerto en términos espirituales. De ahí este concepto. Si vamos a celebrar en términos de dhikra, recordar a Allah, recordar el mensaje, y la manera, la aliyah, ha sido imperativa en el Corán. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Hazles recordar los eventos, los acontecimientos de Allah. Toda esta lectura es importante para sacarnos un poco de dudas y polémicas que siempre hacen dividir a la umma, la verdad. De hecho, esa ley, algunos exegetas la han interpretado como un recuerdo de los grandes eventos de las vidas de los profetas, ¿no? La verdad que la paz de Allah sea con todos ellos, que todos son una inspiración y un impulso que nos impulsa en nuestra vida religiosa y espiritual. Vamos a pasar, si te parece, hermano Taufik, algunas preguntas de las muchas que nos llegan a través de email, a través de las redes sociales. Vamos a empezar con este hermano cuyo nombre o, digamos, apodo en internet es Tumi. Dice: Salam alaikum, hermanos, tengo dos preguntas. Al realizar la oración de la consulta, Salat al-Istikhara, ¿es necesario repetir la súplica, dua, tal cual está en el hadith? Y la segunda pregunta: ¿las súplicas pueden ser en español una vez terminada el salat, es decir, dua fuera de salat? El Salat al-Istikhara sabemos que es sunna recomendable del profeta a la hora de tomar una decisión. Sí. Se hace siempre fuera de los 5 rezos obligatorios. Claro. Y de ahí hay que hacer el dua. Nuestros sabios pues recomiendan dentro o fuera de tashahhud, después de salamu alaikum o al tashahhud del final. Sí. Y esto con la opinión del final. Cuando ya hacemos el taslim, nos dirigimos a Allah. Primero hay que alabar a Allah subhanahu wa ta'ala, el hamd, después las bendiciones sobre el profeta, y ahí viene el dua. Lo mejor si puede hacerlo pues como es. Sí. Es un poco largo, cuesta. Siguiendo Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika, el famoso dua de Jabir ibn Abdullah. Si no, pues hay una forma más corta. Allahumma inni astaghfiruka fakhtarli. O Allah, te pido pues tu orientación, pues oriéntame, más o menos. Si o elige por mí, ¿no? O elige por mí. Allahumma inni astaghfiruka fakhtarli. Con esto es suficiente. Si no, puede también dirigirse con cualquier idioma, con cualquier, digamos, como él se sienta. Y hablando con Allah subhanahu wa ta'ala, sabemos que وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Cuando mis siervos te preguntan acerca de mí, estoy más cerca de ellos que lo que ellos piensan. ¿Dice las súplicas pueden ser en español fuera de salat? Sí, no hay ningún problema, pero siempre pedimos que los hermanos hagan un esfuerzo. Está permitido que lo hagan en español o en cualquier otro idioma, pero siempre recomendamos que hagan un esfuerzo. También añade una pregunta al final, dice: ¿qué dice el Islam acerca del incienso contra el mal de ojo o contra algunas enfermedades? ¿Esto es haram o no? Esto es la falsa religión, la pseudo-religiosidad. Eso es lo que ha entrado a la región islámica. Supersticiones. Esto es vida. Si hablamos de innovaciones negativas, porque llevan creencias. Si tú das creencia a este incienso, tendrá poder curativo de algo. Entonces, ¿qué dejamos para espíritus y hay toda una cultura detrás de esto. Energías y vibraciones. Y hay un mundo, hay una industria incluso que...
Yo creo que como musulmanes que somos, al decir y pronunciar la palabra de Tawhid, La ilaha illallah, no hay Dios, no hay divinidad que merece ser adorada. Y uno de los conceptos de la adoración es Allah es nafi' wa dar. Todo viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Y de ahí es importante tener este concepto, ni esencias, ni espíritus, ni mucho menos. Sí, y cualquier acercamiento así curativo tiene que estar basado en la sunna del profeta. En el Corán y la Sunna hay alías coránicas desde la alía del trono, pasando por las últimas 3 horas, 111, 112, 113, 114, Sí. y los famosos dua que ha hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y la mejor es Surat al-Fatiha, que todos sabemos de memoria, y dirigirnos con toda la sinceridad pidiendo la cura de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah es todopoderoso. Hind nos pregunta lo siguiente, dice, hola hermanos, primero os felicito por el maravilloso programa, alhamdulillah. Quería preguntaros qué opina el Islam sobre los llamados testigos de Jehová, dice, y quería que me ayudarais en cómo tratarlos o tratar con ellos, ya que son muy insistentes, añade, según ellos, predicando, y un saludo para todos. Los testigos de Jehová, Sí. yo la verdad valoro la insistencia que tienen esta gente en propagar su fe Se les y su puede religión. criticar por cualquier cosa, pero en Pero su insistencia, fe en su religión y su insistencia y su compromiso, la su verdad, trabajo sistemático. ojalá si los musulmanes hacían solamente el 10% de su gran labor y su trabajo. Al margen de esto, pues respetamos a los testigos de Jehová, pero también tenemos el mismo derecho de diferir y tenemos nuestra opinión. Incluso dentro de la misma familia cristiana, a nivel, digamos, lo que es la cristiandad. Dentro de el las cristianismo, denominaciones cristianas, ¿no? sabemos que al final del siglo XIX, un tal Charles Russell, estudioso de la Biblia, junto con sus amigos estudiaban la Biblia y sacó sus propias conclusiones. De ahí van evolucionando hasta formar su propia iglesia o su propia religión. Dentro de las, digamos, corrientes cristianas hay gran debate entre ellos. Los católicos no reconocen a los Jehovás, los protestantes, los evangélicos, pero esto es dentro de la propia familia cristiana. Nosotros los tratamos como cristianos, gente del libro, pero no coincidimos en ciertas cosas relacionadas a las creencias, relacionadas a muchísimas cosas. Los testigos de Jehová no comparten el concepto de la Trinidad de la misma manera que los cristianos, pero tienen un concepto ambiguo sobre el personaje de Jesucristo. Sí. A veces dicen que es el Dios de Abraham y Jesús y Moisés, y a veces Jesús es un ángel o está a la mano derecha de Dios. Tienen diferentes, ¿no? Han hecho su propia traducción de la Biblia, no creen en el infierno, para ellos el paraíso es aquí, en este planeta Tierra. Tienen ciertas profecías que no se han cumplido, la venida o la llegada de Jesús en 1914. Luego, en los años 50. Cambiaron, entonces, y aparte sus legislaciones rechazan la celebración de los cumpleaños, la transfusión de sangre. Yo creo que allí, pues, la hermana sí está preparada a nivel teológico, estudios islámicos, pero a nivel, digamos, de las religiones comparadas. Sí. Y sí puede abrir un debate con ellos, pero primero debe estar muy bien instruida en lo que es las creencias del credo islámico. Se plantea un problema que yo personalmente he tenido debatiendo con algunos adeptos de este grupo de testigos de Jehová, y es que aunque como musulmán estés abierto a debatir y a aportar tus argumentos y a escuchar los argumentos de ellos, al darles, por ejemplo, un material para leer o cualquier cosa, no lo aceptan. Dicen que está totalmente prohibido para ellos aceptar un material de otras religiones y leerlo. No, eso lo tienen por norma. Sí. Ahí podemos aplicarles el concepto de secta. No aceptan ningún libro que sea, sobre todo en temas religiosos, que no sea de lo suyo, editado por los Watchtower, la Atalaya y estas cosas. La referencia, digamos. Pero siempre la hermana, si quiere, y siempre aconsejamos, antes de debatir temas religiosos, debemos estar instruidos en la nuestra propia. Hay que estudiar nuestra religión islámica, sobre todo en el tema del credo. Eso es importante. Si no, evitarlos de la mejor manera posible. Muchas gracias y esto no hay ningún problema. Y adiós. Sara López nos pregunta lo siguiente. Dice, buenas tardes a todos. Me gustaría saber qué dice el Islam sobre las personas que tienen algún tipo de discapacidad psíquica. Quisiera que lo explicarais un poco en profundidad, sobre todo si deben rezar, ayunar, etc. En mi caso, mi hijo
tiene síndrome de Down, todavía es pequeño, pero si Dios quiere se hará mayor y no sé qué hacer cuando llegue el momento. Muchas gracias por estar ahí y resolvernos estas cuestiones. Tenemos muy poco tiempo, quizá no podamos entrar en profundidad como nos pide. Son más o menos tres cosas o dos. El Islam recomienda de una manera exigente el buen trato a los minusválidos, de cualquier, digamos, hay varias cualquier maneras. tipo de discapacidad. Minusvalía o discapacidad. Es su buen trato recomendado por Allah subhanahu en más de una alía y varios hadices. Incluso hay que ser misericordioso con ellos. Y dos... Hay una aleya, digamos, una sura, que quizá es una indicación en este sentido, que es Amma, ¿no? Abasa wa tawalla, sí, ¿no? Cuando vino un discapacitado, una persona ciega al profeta sallallahu alaihi wasallam y el profeta no le dio una atención y un tiempo suficiente, entonces vino un reproche divino al profeta que lo pasara con él para no... ¿no? Sí, hay varios pasajes. Quizá sea una indicación. Y hadices también. Sí. Dos, su manutención, su buen trato es altamente recomendable. Lo relacionado con las prácticas religiosas, esto lo puede determinar un facultativo médico mucho más que un sabio, un ulema. Hablo de la capacidad intelectual que tiene el discapacitado minusválido. Ahí hablamos del aql, de la condición del intelecto. Y del intelecto, sabemos, depende toda la legislación islámica, todos los preceptos islámicos. Si está ausente el aql, el intelecto, la inteligencia, pues no está taklif, esta obligación legal de salat, del ayuno, de todo. Pero el grado de esta minusvalía o de esta discapacidad, ¿qué lo va a determinar? Facultativos, personas... Exactamente, gente pues preparada, jurada y todo esto, porque estamos hablando de preceptos desde la oración hasta todo. Claro. Pero esto varía, no todos los hijos con síndrome de Down lo podemos tratar como minusválidos, digamos que está ausente el intelecto, no, al contrario, nos consta personajes famosos, el famoso universitario incluso, Pablo Pineda, pues teniendo el síndrome de Down, pero sabemos que ha llegado hasta ser universitario. Tiene libros y todo. Entonces el grado de esta minusvalía o de esta discapacidad mental. Y luego hay otros tipos, está en las 24 horas sufriendo o está ausente su intelecto. Su conciencia. Esto hace falta un estudio, digamos, del facultativo para determinar la responsabilidad legal. Ajá. Si puede llevar a cabo estas adoraciones o no, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí dejamos, por supuesto, la última palabra a los facultativos y a los especialistas. Hermano Tawfiq, hemos llegado a la conclusión de este episodio de hoy. Nos quedan muchísimas preguntas. Inshallah, muy pronto las iremos contestando. Muchísimas gracias por todo, hermano Tawfiq, por tus explicaciones. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Inshallah, nos vemos de nuevo en Consultas Islámicas muy pronto. Salam alaikum.